tengo puestos en los audífonos porque necesito moverme, vamos a hacer distintas actividades, pero si no hay eco y nos funciona bien, pues funcionaré sin ellos. No los necesitamos, ¿cierto? No, señor, está muy bien el sonido. Perfecto. Entonces, bueno, muy bienvenidas y bienvenidos a esta segunda sesión en donde estamos trabajando caminos para abrir posibilidades para el desarrollo de habilidades para la vida y para el buen vivir. Nosotros habíamos conversado sobre el proceso sugerido y la idea era que después de estos 3 talleres, dando respuesta a la solicitud que me hicieron, pudieran ustedes pensar cómo diseñar actividades que les puedan servir para justamente promover el desarrollo de este tipo de habilidades psicosociales. ¿Qué es importante decirles allí? Yo les voy a compartir algunas metodologías de una manera muy rápida. Normalmente hago estos talleres por tema de una mañana completa, en donde podemos trabajar con muy distintas metodologías. Hoy sencillamente les voy a mostrar algunas actividades para distintos temas para que ustedes puedan conocer de una manera práctica las metodologías. Al iniciar la reunión de hoy, les voy a dar muchas herramientas que les van a permitir justamente ese diseño de actividades que favorecen el desarrollo de habilidades psicosociales. Y la idea es que ustedes, como GEA, puedan identificar oportunidades en las que puedan trabajar con los estudiantes estas habilidades y favorecer el desarrollo de las habilidades también dentro de los acompañamientos cotidianos y esos compartires cotidianos. ¿Qué sería lo ideal? Lo ideal sería que nosotros termináramos todos estos espacios contando con un banco de materiales y actividades. Esto no solamente es factible, sino es muy potente. Yo les cuento cómo lo trabajo y les doy algunas herramientas desde mi experiencia. Llevo muchos años trabajando estos temas con distintos auditorios, ahora les cuento en distintos momentos de la vida. Entonces tengo unos materiales y unas metodologías que me funcionan, pero la idea es que ustedes son los que conocen su contexto y a partir de los criterios van a poder diseñar nuevas materiales. Les doy un ejemplo. Trabajamos el año pasado con el jardín de la universidad y con el colegio IPAL esto. Y la escuela tiene un trabajo maravilloso, la escuela primaria de Medellín tiene un trabajo maravilloso en este tema, y cerramos el año con un compartir de experiencias del banco de materiales y actividades que ellos habían diseñado. Y ese banco de materiales y actividades supera por bastante lo que uno podría soñar solito. Realmente es soñar en compañía, soñar con otros, compartir la ilusión por aportar a otras personas, lo que nos permite crear posibilidades para el desarrollo. Y entonces la invitación que debe quedarnos hoy es esa. Vamos a apuntarle a contar con un banco de materiales y actividades que es de ustedes y para ustedes, es decir, que ustedes sientan que cuando vayan a trabajar alguno de los temas pueden acudir a él. De mi parte, no solamente les voy a compartir, sino para los distintos temas les voy a sugerir algunos documentos o algunos enlaces o algún material que puede ayudar a trabajar el tema. Al final de las sesiones, yo les voy a entregar una especie de informe con lo trabajado en cada una de las sesiones y también esta sesión introductoria y la anterior con un enlace a ellas, de tal manera que ustedes puedan acceder allí. Y también con toda la bibliografía y recursos que les pueden resultar útiles. Entonces, ese es el proceso sugerido. Me pidieron para hoy que hiciera un mix, me decían, tenemos solamente 3 sesiones, entonces vamos a trabajar un poco los criterios y las metodologías y mostrarles algunas de las actividades que suelen resultar interesantes y útiles. Eso es lo que vamos a hacer hoy.
Yo les había pedido que leyeran el artículo de trayectorias porque es un artículo que hace un recorrido con mis colegas. Lo que hicimos fue recuperar y hacer un análisis de todo lo que se produce en el tema de habilidades para la vida en los últimos años, desde que la Organización Panamericana de la Salud hace la propuesta, cómo se ha ido enriqueciendo todo este proceso y recuperamos pues retos particulares en este momento histórico. Entonces es un recurso interesante allí. Hoy, para los distintos temas, les voy a sugerir otros materiales que, como les digo, estarán incluidos en el informe de cierre que haremos en la siguiente sesión. Entonces, hoy voy a trabajar metodologías, les voy a explicar las metodologías. Es súper bonito, súper potente y quiero contarles que no sirve solamente para trabajar en habilidades psicosociales, sino que es las metodologías que utilizamos sirven para muchos trabajos en los que queremos promover el desarrollo humano. Entonces, eso es lo que les voy a compartir, cómo esas metodologías las trabajamos y cómo son valiosas y útiles en distintos contextos. Y algo también que les voy a compartir son criterios para diseñar actividades formativas, porque como les decía, la apuesta es que ustedes puedan soñarse sus propias actividades. Cerraré con algunos ejemplos de talleres hasta donde el tiempo nos dé, porque como les digo, tengo material en el que yo trabajo el tema en jornadas de mañana o de tarde completa para poder incorporar también un trabajo desde lo corporal, pero yo les voy contando. ¿Cuál es la idea? Que el paso por la universidad abre oportunidades para el desarrollo individual y comunitario. Es decir, estamos como estudiantes, algunos de nosotros estamos como empleados administrativos o como docentes, o algunos como directivos, pero que ese paso por la universidad, no importa el rol que tengamos, abra oportunidades para el desarrollo individual y comunitario. Esa es la apuesta desde la que estamos trabajando. Y si ustedes, los que pudieron leer el artículo, se dieron cuenta cómo habilidades para la vida nace como una propuesta de prevención integral que fortalecía a las personas y les daba herramientas para poder tener una vida buena y enfrentar dificultades que se podían presentar, y desde allí en un inicio se hablaba de habilidades para la vida como una estrategia potente de prevención integral. En todo el proceso, todos los conceptos evolucionan, el concepto de salud evoluciona, de promoción de la salud evoluciona, de desarrollo humano evoluciona, todos los conceptos son vivos y están conectados con nuestras experiencias y prácticas. Y de la misma manera, todo este proceso de desarrollo de habilidades se ha ido transformando y cada vez se ha ido posicionando más como algo que abre oportunidades para el desarrollo humano. Personalmente me encanta trabajar el tema de habilidades para la vida en distintos contextos porque da herramientas y permite realmente favorecer oportunidades para un bienestar, para un desarrollo que conecte más con calidad de vida, con ese desarrollo que nos permita vivir a plenitud, no solamente existir. Entonces, como les decía, nace en el 93 y fíjense que nos habla de aptitudes y destrezas para la vida. Y nos dice fomentar la salud en un sentido integral, adoptando estilos de vida saludables. Y entonces, fíjense que desde allí esa conexión inicial con si nosotros logramos esto, podemos que las personas, por ejemplo, eviten problemas que los pueden afectar o logren tramitarlos o manejarlos de una manera positiva. Y nos decían, en ese momento cuando nace pensado para niños. Y allí les quiero contar que justamente hoy le pedí a Angélica que subiéramos a la biblioteca virtual todo el material de habilidades para la vida de Fe y Alegría. Fe y Alegría lo propone inicialmente para niños, aterriza toda esta propuesta de la OMS
y desarrolla unas separatas que al final les puedo mostrar, las tengo todas en físico, pero se las puse a ustedes todas en PDF para la biblioteca. ¿Cuál es la diferencia? Que para niños este material es un poco más directivo, es decir, dice, para la persona que va a facilitar el proceso, tenga en cuenta esto y las actividades que pueden funcionar son estas y estas. Luego, con el tiempo, pues empezamos a trabajar con otras poblaciones y les decía que esto ya nos damos cuenta que es mucho más potente y que nos permite conectarnos con esperanza frente a lo que podemos lograr con nuestra existencia individual y colectiva. Y entonces lo empezamos a trabajar con fuerza desde otros contextos. Si ustedes quieren conocer experiencias, por ejemplo, la Universidad Autónoma de Yucatán lo tiene incorporado en sus currículums. Y entonces ya los egresados de la Facultad de Psicología no solamente se formaron como psicólogos, sino que pasaron por todo un proceso formativo que les permitió desarrollar habilidades para la vida. Y entonces ya desde este momento. Posteriormente, desde la Red Iberoamericana de Universidades Promotoras de Salud, nosotros trabajamos, bueno, ahora les cuento esa parte, nosotros trabajamos ya no el tema solamente con jóvenes, sino que EDEX, que es otro referente que les voy a dar de contacto con quien ya se han formado estudiantes nuestros de la sede de La Paz, EDEX ofrece para profesores, padres de familia y para adultos esa posibilidad de formarse para desarrollar habilidades para la vida. Y la propuesta de EDEX pasa por desarrollarlas en nosotros para poderlas desarrollar en los demás. Y entonces sus metodologías lo que hacen es, bueno, tienen unos espacios, son virtuales, tienen unos espacios de foro donde uno comparte con personas de otros países y de otros contextos cómo está viviendo esa habilidad para la vida. Tienen espacios en donde comparten materiales también, donde comparten reflexiones de acuerdo a la metodología que les voy a contar ahora. Pero la apuesta de EDEX en el trabajo con adultos es desarrollemos las habilidades en nosotros, porque al desarrollarlas en nosotros las podremos desarrollar en los demás. Y entonces es una propuesta súper potente. Y les decía que desde la Red Iberoamericana dijimos, bueno, nosotros mientras estemos vivos podemos tener oportunidades para el desarrollo humano. Y yo les voy a mostrar en un momento, estamos trabajando con, justamente con el colega de México, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y con el colega Víctor Martínez, que diseñó muchos de los materiales de Fe y Alegría, y con quien escribimos, con los dos escribimos el artículo que les compartí. Estamos trabajando material para adultos mayores. Cómo seguir desarrollando las habilidades para la vida en adultos mayores. Toda esta historia es para contarles que esto es potente y nos permite potenciar posibilidades para el desarrollo humano. Esas habilidades usualmente las organizan en grupos, pero fíjense que unas tienen que ver con la conexión conmigo y con mis emociones. Y entonces allí está todo lo que es autocuidado, cuidado mutuo, emociones y estilos de vida. A estas vamos a dedicar la siguiente y última sesión con ustedes. Otras tienen que ver con todo lo social y lo interpersonal. Y entonces allí trabajamos comunicación, tolerancia, transformación de conflictos, empatía, este tipo de habilidades. Hoy vamos a ver algunos ejemplos de estas. Y hay otro grupo que son muy potentes, que también vamos a ver si el tiempo nos alcanza a mirar, y miramos hoy, que son las cognitivas. Y entonces estas tienen que ver, por ejemplo, con la toma de decisiones, con el pensamiento crítico, con flexibilidad frente al cambio, con toda la posibilidad de ser creativos. Y hoy también vamos a trabajar algunas de estas. Pero fíjense, al mirar esta síntesis que les pongo en pantalla, que uno diría que no importa si estudia ingeniería civil, ingeniería electrónica, arquitectura, psicología, trabajo social o qué, todas estas son importantes. No importa en el momento del ciclo vital en el que estemos, todas estas son importantes y seguirlas desarrollando es importante. Mientras estemos vivos, es importante favorecer
desarrollos de este tipo de habilidades. Esta cita es de Víctor, y Víctor nos dice: las habilidades para la vida se aprenden con ejercicios que se extienden hasta la cotidianidad. Lo vamos a experimentar un poquito cuando les muestre algunos ejemplos de actividades, pero esa es la idea, que está profundamente conectado con nuestra vivencia y con nuestras experiencias, porque obviamente todos tenemos más o menos desarrolladas esas habilidades. Nuestro contexto y nuestra historia hace que tengamos más desarrolladas unas que otras, pero todas están en ese potencial como seres humanos. Y entonces la idea es que, como nos dice Víctor, las consideraciones metodológicas trascienden lo instrumental de cualquier dispositivo. Es decir, yo les voy a mostrar ejemplos, espero que nos divirtamos, incluso espero que hagamos actividades y que sea un espacio también para descanso y para movernos un poquito. Pero la idea es que van a ver cómo la metodología es muy potente justamente porque se conecta con nuestra experiencia, tiene de base nuestra experiencia. Bueno, esta es foto de estudiantes de la red iberoamericana con quienes trabajamos el tema de habilidades, y entonces la retomamos con esa claridad. Definitivamente nos permite seguir potenciando oportunidades para el desarrollo humano, y entonces en el paso por las universidades, nosotros en la red iberoamericana tenemos algo que se llama la Comisión de Asuntos de Juventud y Participación de Estudiantes. Este es un encuentro que tuvimos en México, en esa fotico, y allí la idea es que nosotros desde esta comisión lo que buscamos es que los estudiantes no solamente vayan a la universidad, se formen profesionalmente, sino que tengan justamente unas oportunidades para tener unos plus que aportan a su perfil profesional. De tal manera que al trabajar habilidades para la vida o al trabajar como promotores de la salud, tengan unos aportes a su desarrollo personal y profesional. Y cuando terminan la carrera, además de la formación disciplinar, pues tienen toda la experiencia de 2, 3, 4 o 5 años, de acuerdo al tiempo que hayan participado en los procesos, tienen una experiencia. Entonces dicen, bueno, soy ingeniero recién graduado, pero tengo 3 años de experiencia aportando a la promoción de la salud en mi universidad o aportando desde el desarrollo de habilidades para la vida. Esto ha sido pues muy potente y muy interesante para los chicos. Lo que les decía, estos desarrollos es importante que los podamos dar en todos los momentos de nuestra vida, y pues por eso es un tema tan potente. Fíjense que al estar conectado con el desarrollo humano a lo largo de la vida, en el centro y en el corazón está el ser. Y la UNESCO nos dice, miren, le apostamos a ese ser que se desarrolla de manera permanente y que se desarrolla permanentemente a través del conocer, a través del aprender, a través del hacer, por eso hablamos de habilidades, a través del convivir e interactuar con otros, a través de motivarse por hacer, ese es el emprender, querer hacer, a través de decir, bueno, yo me puedo transformar de manera permanente, pero además puedo aportar al contexto desde lo que aprendo. Y desde eso que aprendo, desde eso que soy, puedo aportar y hacer la vida mejor, no solamente para mí, sino para los demás. Y entonces, fíjense que yo les decía que con los adultos mayores también lo podemos trabajar, pero la experiencia que he tenido, hace 2 años estuvimos en la Universidad del Adulto Mayor en Cuenca haciendo formación de formadores también en habilidades para la vida, y era fascinante porque ante más experiencia tenemos de vida, mayores posibilidades hay de aportar. Y entonces, como siempre, las metodologías parten de la experiencia. Si nosotros ponemos la experiencia y contamos nuestras historias desde cómo hemos vivido, cómo hemos afrontado, cómo se ha desarrollado en nosotros, qué ha facilitado esos desarrollos, pues hay una riqueza enorme. Y bueno, el trabajo en todos los momentos, nos vamos a centrar con ustedes en el trabajo con
con adultos jóvenes, que son algunos de ustedes, y con adolescentes, que son algunos de los estudiantes con los que van a ustedes a. Entonces, adolescentes y adultos jóvenes es como lo que vamos a trabajar con mayor fuerza. Todo esto tiene un enfoque sistémico. ¿Esto qué quiere decir? Que fíjense cómo hay una conexión entre el desarrollo individual y el desarrollo comunitario. Cuando en la próxima sesión trabajemos lo emocional, también voy a hacer énfasis en eso, porque lo individual y lo comunitario, uno a veces diría, yo soy yo en mi circunstancia y por allá está todo lo que acontece en el mundo, pero la realidad es que lo que acontece en el mundo lo construimos nosotros y hay una conexión profunda entre lo uno y lo otro. Entonces, este enfoque sistémico nos habla de nosotros y nuestra relación con nosotros cuando trabajamos este tipo de habilidades. Nos habla de nosotros y la relación con los demás. Y nos habla de nosotros y la relación con el mundo y con la naturaleza, una conexión con nosotros, con los otros y con lo otro. Y desde allí la posibilidad de aportar. Y desde allí la posibilidad de hacer eco. Entonces, cuando nosotros desarrollamos las habilidades en nosotros, podemos, como nos dice Edex, favorecer el desarrollo en otras personas. Por ejemplo, cuando lo trabajamos en el colegio IPAN, nosotros lo trabajamos fue con docentes, empleados administrativos, directivos, los coordinadores, el rector. ¿Por qué? Porque pensamos que esos desarrollos podían hacer eco cuando ellos trabajaran con sus estudiantes y con los padres de familia. De la misma manera, lo que esperamos es que esos desarrollos pues le aporten a ustedes, pero también le aporten a sus contextos. Esas primeras habilidades, para quienes leyeron el artículo, se amplían. Y entonces cuando estamos en un contexto de globalización, incluso cuando estamos en un contexto de crisis mundial, empiezan a ser necesarias otras habilidades y dice uno, oiga, ¿cómo es de importante, por ejemplo, tener habilidades para que nos permitan construir unas sociedades más equitativas y más justas? ¿O cómo es importante tener habilidades que nos permitan cultivar el espíritu y trabajar colaborativamente y salir del individualismo y construir relaciones solidarias? ¿O cómo es importante abrirnos a valorar los aportes de los demás? Hay algo que me ha resultado, pues muchas cosas me han resultado fascinantes desde que estoy trabajando con la Universidad Nacional, pero una de las cosas que más valoro es esa interculturalidad, esa diversidad que le permite a uno comprender esa amplitud, esa diversidad que hay en Colombia y poder aprender unos de otros. Y entonces, cuando están presentes aquí desde las distintas sedes, pues hay una riqueza en la experiencia. Por eso es tan importante abrir la posibilidad para compartir experiencias, que es lo que más nos enriquece, porque podemos ver más de lo que veíamos. Ahora, vamos a mirar en detalle las metodologías. Ya nos es claro que tenemos que trabajar en la relación con nosotros, con la relación con los otros, es decir, tenemos que favorecer espacios de encuentro, de diálogo, que permitan una mutua transformación. Y entonces, cuando vivimos estos espacios, la idea es que vemos más, pero también podemos aportar a otros. Nos aportan y aportamos. De tal manera que cosas que emergen naturales y que de alguna manera nos limitan, podamos superarlas pensando en resignificar o encontrar, en vez de algo que nos limita, abrirnos a otras posibilidades. Y entonces, fíjense que ahí les puse algunas cosas que en nuestra cultura emergen naturales. ¿Qué quiere decir que en nuestra cultura emergen naturales? Que nos sentimos que es normal. Y que sentimos que es normal, por ejemplo, estar cambiando de celular porque salió uno mejor, o sentimos que es normal comprar si no necesitemos, así no necesitemos, o que sentimos que es normal competir y mostrar que soy mejor, y hay una cantidad de cosas que se naturalizan en nuestra cultura, incluso el individualismo, y emerge natural. Y todas estas cosas
que nos llevan incluso a esa pérdida de una capacidad para sorprendernos, que decimos, qué bonito, los niños se siguen sorprendiendo, pero nosotros vamos perdiendo esa capacidad de sorprendernos o de sonreír con todo nuestro cuerpo, o de disfrutar y apoyarnos y decimos, no, pues aquí sálvese el que pueda y es la ley del más fuerte. Y entonces eso cultural podemos también transformarlo desde nosotros mismos. Y es algo que habilidades para la vida, incluso desde la propuesta de la OMS, nos propone. Y entonces, en muchos momentos me van a escuchar hablar de los círculos o espirales de recursividad. ¿Qué es esto? Cuando uno, por ejemplo, está triste y entonces empieza a pensar y a ver todo gris y está cada vez más triste, más triste, más triste, el espiral iría hacia abajo. Y entonces dice uno, no, mire, esto se lo llevó el diablo. Aquí ya no se puede hacer nada, esto está muy difícil, fíjese que, y entonces uno de alguna manera siente que esto lo atrapa. Pero de la misma manera que uno podría dejarse llevar por esto, puede construir espirales de recursividad y al desarrollar habilidades psicosociales podemos desarrollar estos espirales de recursividad que nos permitan funcionar distinto. Quizás no podemos cambiar todo el mundo, pero sí podemos cambiar lo que está cerca de nosotros. ¿Y qué es lo que está cerca de nosotros? Nuestros vínculos cercanos, familia, amigos, compañeros, universidad. Ustedes cuando tienen un rol tan potente como el que tienen de acompañar a otros estudiantes, pues allí también tienen una posibilidad de aportar enorme. También para lograr aprender a construir estos espirales recursivos en donde podemos juntos lograr lo que quizás no podemos lograr solos, podemos sumar esfuerzos, podemos sumar experiencias, podemos sumar perspectivas, podemos sumar aprendizajes, podemos sumar talentos y entonces lograr mucho más de lo que lograríamos solitos. Este gráfico, ustedes quienes vieron el artículo lo encontraron allí, es de mi colega Elías, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y ellos dicen que cuando trabajan el tema de habilidades para la vida, buscan que estén presente lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Lo cognitivo, entonces acuérdense que siempre que hagamos un taller tenemos que aprender cosas nuevas. Siempre tenemos que tener conocimientos nuevos y los conocimientos no surgen solo de quien facilita, sino de la posibilidad que damos de que todos aporten. Y entonces aprendemos. Pero también lo afectivo, porque es que van a ver cómo hay una conexión profunda entre las emociones y nuestro razonar. Y entonces lo afectivo también es importante. Entonces, ¿cómo abrimos espacios en donde podemos aprender divirtiéndonos? Podemos reírnos incluso de nosotros mismos y de nuestras propias dificultades. Podemos divertirnos al darnos cuenta que pensamos que hemos entendido algo, pero en la vida real funcionamos desde lo que conocemos y no lo hemos aprendido tanto. Y entonces ellos trabajan incorporando esa posibilidad de ver, pensar, sentir y actuar en el desarrollo de la habilidad en los momentos en que la trabajan, como les decía, ellos lo trabajan en los espacios de clase. Dentro de la evolución de las metodologías, en algún momento se planteó, dijeron, bueno, se hablaba inicialmente de habilidades psicosociales para la vida y después se empezó a hablar de competencias, porque decían, miren, las habilidades tienen que ver más con las aptitudes, con poder hacer, pero a veces yo podría hacer las cosas, pero no las hago bien. Y entonces es importante desarrollar la competencia. ¿Eso qué quiere decir? Que eso que aprendí lo sé aplicar. Y entonces lo aplico y lo puedo aplicar en distintos contextos y cuando logro eso, entonces ya he desarrollado además de una habilidad, una competencia. Estos dos últimos gráficos son en los que más me voy a detener, pero quiero invitarlos a que los tengan ustedes en su mente para que cuando juguemos, porque espero que podamos jugar, puedan aplicar un poco. Entonces, siempre
que estamos trabajando habilidades, buscamos recuperar experiencias. Es lo primero. ¿Eso qué quiere decir? Que no importa lo que hagamos en ese círculo en el que nos encontramos, yo normalmente lo trabajo en espacios en donde busco que nos podamos ver. Allí lo que necesitamos hacer un ambiente tan grato, tan cómodo, sé que la virtualidad lo dificulta un poco, pero la idea es que podamos lograrlo, que sea tan grato, tan cómodo, que no me sea difícil compartir, no me sea difícil hablar, no me sea difícil preguntar, no me sea difícil decir, oiga, eso a mí realmente me cuesta mucho trabajo. Y entonces, frente a eso de la tolerancia, yo me siento así y poder compartir. Y entonces, esto es bien importante y es la base de la metodología, digamos, el compartir. Les decía, el conocer, siempre tenemos que llevar elementos novedosos que nos permitan ampliar la mirada. Fíjense que uno siente que la realidad es lo que percibe, y entonces existe lo que veo, pero resulta que eso que veo es mi percepción de la realidad. Cuando yo conozco más, amplío la mirada y me doy cuenta que, oiga, realmente la realidad es mucho más grande de lo que yo veía. Hay más allí. Y entonces el conocer es importante, el aprender es importante. Por eso una de las cosas que yo les digo es, les traigo mucho material para que ustedes puedan leer. Siempre invito a que recuperen sus experiencias y escriban. Dentro de ese banco de materiales que les animo, escriban y describan sus experiencias, porque allí hay aprendizajes que son importantes y que nadie más que ustedes los pueden transmitir. ¿Por qué? Porque cada cual tiene los suyos. Yo transmito desde lo que sé, pero cada uno de ustedes transmite desde lo que vive. Entonces, por ejemplo, cuando trabajan habilidades con otros estudiantes y ustedes escriben la experiencia y escriben las metodologías que les funcionaron y escriben los aprendizajes de lo que no funcionó tanto, pues es una posibilidad muy potente para ustedes mismos, pero también para todo el grupo de GEA. Se deben abrir oportunidades para desarrollar habilidades y destrezas, y entonces por eso les decía yo, los talleres pues suelen ser espacios que tomamos con calma, que los disfrutamos, los saboreamos, los disfrutamos, y entonces eso nos permite también desarrollar destrezas particulares en las distintas habilidades. ¿Cómo lo trabaja, por ejemplo, edX? Ellos le plantean a unos retos de la semana o ejercicios y le dicen, en esta semana que estamos trabajando empatía, por ejemplo, trae a tu mente todas las personas cercanas a ti con las que te cuesta tener una conexión empática. Y vamos a trabajar sobre eso. Y entonces estos retos, esos desafíos nos permiten desarrollar habilidades. Y los dos últimos elementos que ven ustedes en el gráfico, aplicar y transferir a otros escenarios de la vida. Entonces, por ejemplo, cuando trabajemos ahora transformación constructiva de conflictos, ¿cuál es la idea? Pues que eso nos sirva para algo y que nos sirva para algo concreto y que nuestras relaciones interpersonales podamos realmente tener herramientas para transformar los conflictos y que podamos aportar a otros contextos, no solamente a los contextos más cercanos a mi vida en pareja, a mi vida en hogar, a mi vida con mis compañeros de GEA, sino abrir a otros espacios de la vida. Esta metodología realmente me parece muy potente y se trabaja en formación con adultos y es como también trabajamos con los adultos mayores y fíjense que es muy potente y tiene en común lo que ya les dije, toma de base la experiencia. Entonces, quien facilita un proceso no es el que más sabe, es quien facilita el proceso. Porque todos, por ejemplo, cuando vayamos a hablar de conflicto, pues todos hemos tenido conflictos, todos sabemos qué lo complica, qué lo facilita, cómo podemos aprender y crecer en el conflicto y qué nos atrapa y nos hace sentir, oiga, definitivamente aquí la única solución es que no cabemos en el mismo espacio con este sujeto o esta persona.
Y entonces ya sabemos, lo hemos vivido. Entonces todos tenemos toda una vida recorrida en la que sabemos sobre el tema. Abre espacios de reflexión, poner a dialogar la teoría con la teoría. Esto es bien importante porque cuando uno dice, a ver, estoy viviendo esto, ¿cómo dialoga esto con la teoría? Esto se enriquece. Y entonces, por ejemplo, en un proceso colaborativo para toda la región de las Américas que tengo la fortuna de coordinar, ¿qué hacemos? Esta misma metodología. Y entonces, cuando ponemos a dialogar con la teoría, pues aprendemos mucho más. Decimos, miren esto cómo se comporta en la vida real, miren que habíamos visto esto y no estábamos viendo esto. Entonces vamos aprendiendo. Abre oportunidades para la construcción de conocimientos y oportunidades en la vida cotidiana que necesitan transformarse. Si se dan cuenta que esta y esta son básicamente la misma metodología. Esta propuesta específicamente para el desarrollo de habilidades para la vida, esta propuesta específicamente en un contexto mucho más amplio, en donde se habla de un aprendizaje experiencial participativo. Y entonces en procesos grandes como los que yo les digo, entonces hablamos de comunidades de conocimiento que trabajan colaborativamente con unos principios muy similares a estos. Y entonces también para que vean que la utilidad de estas metodologías es grande, es amplia, es potente. Hasta aquí preguntas porque voy a empezar a contarles enseguida criterios para que diseñen actividades. Entonces, ¿alguien quiere prender su cámara y hacer alguna pregunta? ¿Todo es claro? Daniela tiene la mano levantada. Daniela Martínez. Gracias. Entonces, Dani. No, perdón, no, se me levantó la mano, no tengo ninguna pregunta. No hay preguntas. No se preocupen. Si no hay preguntas, todo bien, pero siéntanse en libertad. Miren que Angélica justamente me enseñó este sistema para poderlos ver y poder presentar. Entonces los estoy viendo. Hoy sí los estoy viendo y puedo presentar mirándolos, que eso me tiene muy contenta. Entonces, con toda confianza, ustedes prenden su cámara y yo les voy a ver y podemos conversar. La idea es que podamos conversar. Bueno, entonces, lo que les voy a mostrar ahorita es, ya tenemos toda esa teoría y ya sabemos lo importante que es la experiencia y lo importante es que en los espacios podamos aprender cosas nuevas y lo importante que es abrirnos a estar en un desarrollo permanente como seres humanos. Esa es como la síntesis de todo lo primero que les dije. Ahora vamos a ver criterios para cuando ustedes se sueñen en metodologías para trabajar habilidades con estudiantes en sus sedes. Y entonces vamos a mirarlos. El primero, mire que ya lo sabemos, puede desarrollarse individualmente. Es decir, yo puedo lograr ser más creativa. Yo puedo lograr abrirme a desarrollar mucho más mi creatividad y a no simplemente repetir lo que se espera que repita o decir lo que se espera que diga, sino puedo abrirme a encontrar conexiones novedosas, a innovar, a ver las cosas de maneras distintas a como suelo verlas, a salir de mi espacio de comodidad y crear cosas distintas. Eso lo puedo lograr a nivel individual. Pero cuando lo trabajamos con otros, se potencian a nivel comunitario porque cuando empezamos a descubrir cosas juntos, entonces, fíjense que ese potenciar a nivel comunitario, ¿qué quiere decir? Que nos ayudamos mucho a desarrollar lo que necesitamos desarrollar y que no se quede en lo individual, sino en ese encuentro con el otro, eso crece, eso se fortalece. Entonces, este criterio es súper bonito porque nos lleva a pensar en ese desarrollo individual que está conectado con el desarrollo comunitario y que vamos a retomar en la próxima cuando hablemos, por ejemplo, de nuestras emociones y de cómo trabajando desde nuestras emociones podemos favorecer logros comunitarios como mayor cohesión social y mayor solidaridad. Y como mucho del cambio que queremos que acontezca en el mundo sí podría estar en nuestras manos. Y entonces esa conexión con los otros entre lo individual y lo comunitario.
Otro elemento bien importante, este criterio es clave. Deben favorecer autonomía, empoderamiento y transformación. ¿Qué quiere decir? Que no esperamos que se aprendan cosas y se salgan a recitar o a repetir, sino que apropiemos cosas que nos permitan construir, ser cada vez más autónomos, más empoderados y decir, miren, yo quiero profundizar en este tema y quiero aportar y quiero esa transformación que quiera que pase en mi contexto, quiero yo también ser gestor de esa transformación. Entonces, allí está este criterio. Siguiente criterio, bien importante, yo les hablaba de la interculturalidad y la riqueza que hay en la interculturalidad, en esas cosmovisiones, en esas maneras de comprender el mundo distinto, en esas historias de vida tan distintas que tenemos unos de otros. Y entonces, cuando pensamos en desarrollar estas habilidades, tenemos que reconocer esas diferencias culturales. Y por eso lo trabajamos con la gente y no para la gente. ¿Qué quiere decir? Que no todas las actividades me funcionan en unos grupos o en otros. Lo que sí siempre me va a funcionar es partir de la experiencia. ¿Por qué? Porque allí escucho las voces, las perspectivas, las dificultades, las necesidades de quienes están allí. Entonces, cuando trabajamos en habilidades para la vida, valoramos el diálogo de saberes y esa negociación cultural en donde decimos, pues yo lo veo así, por esto y esto y esto, ¿ustedes cómo lo ven? Yo la vez pasada les contaba la historia de los niños y que les dicen, bueno, suban y pueden coger, el que gane coge todas las frutas, se las puede comer y los chicos van de la mano y las cogen y disfrutan compartiéndolas. Y allí hay una diferencia cultural, ¿cierto? En donde uno dice, oiga, sí, yo realmente aprendí que podía correr, cogerla, salir corriendo y comérmela sola en un rincón. Y que entonces miren que es que yo les gane a todos porque yo soy la más, ¿cierto? Eso aprendí en mi cultura. Y entonces esas diferencias culturales pues también nos permiten ver cosas que normalmente no vemos. Siguiente criterio. Recuperar perspectivas, recuperar saberes y experiencias, ponerlas a dialogar y cuidarnos. Y entonces, así como decimos, es importante una actitud cuidadosa hacia el otro, eso debe acontecer en el espacio. Esa es actitud cuidadosa. De pronto, si alcanzamos a hacer algunos ejercicios, les muestro un poco más cómo eso se puede ver en las mismas actividades, pero también implica no solamente un aprendizaje, sino una capacidad para reflexionar. Entonces, por ejemplo, hicimos esta actividad y esta actividad pasó esto. Podemos aprender y reflexionar sobre esto que aconteció, ¿cierto? Y esto también pues, nos permite, esa reflexión es la que nos permite recuperar perspectivas y ver más. Integrar la experiencia y la creatividad. Entonces, la experiencia nos habla de algo que ya sabemos. Ahorita vamos a hacer, espero, algunos ejercicios en torno al desarrollo de la creatividad. Espero que el tiempo nos dé. Y entonces, sabemos cosas. Todo eso que sabemos puede estar al servicio de la posibilidad de crear cosas nuevas, de innovar, de imaginar, de hacer posibles cosas que antes no eran posibles, ¿cierto? Y entonces, la experiencia nos ayuda, pero también soltar el ancla y encontrar cosas distintas nos ayuda. Promover la producción de la vida del conocimiento con sentido. Este tema del sentido es muy importante, ese para qué. Y entonces que realmente uno sienta, mire, esto vale la pena, tiene un para qué dentro de mi vida. Y esto es clave. Fíjense que yo les voy a dar algunos ejemplos en razón al tiempo, pero ustedes se van a dar cuenta que todas se relacionan con todas. Uno no puede decir, voy a trabajar comunicación y entonces pensar que eso es separado. A veces en nuestra formación nos enseñan a fragmentar para comprender. Fíjense que eso también es cultural y es de nuestra manera de educar. Y entonces le dicen a uno, fragmentemos para comprender. Y entonces fragmentemos al ser humano para entender su funcionamiento y entonces hay subespecialidades para entender una partecita del cuerpo.
Una partecita que quizás cuando la vemos nos impide ver que, oiga, ahí hay un ser humano completico y entonces dice, no, yo solamente le estoy dando esto para el riñón, si le afecta el corazón, pues de alguna manera no es mi problema, hable con su cardiólogo, ¿cierto? Y entonces terminamos fragmentando y fragmentando y fragmentando para pensar que entre más fragmentemos, más chiquitica sea la fragmentación, más vamos a comprender. Y entonces decimos, no, pero es que por un lado va la salud mental y por el otro lado va la salud física y por un lado va entonces mis emociones y por otro lado va mi cuerpo y fíjense que eso no es así. Somos seres humanos integrales. Y entonces cuando hablamos, desarrollamos comunicación, nos va a servir para transformar conflictos, claro, pero también nos va a servir para resolver problemas, pero también nos va a servir para potenciar la creatividad, pero también nos va a servir para conocernos a nosotros y a los otros. ¿Sí se dan cuenta que todas están conectadas con todas? Y eso yo digo, bueno, ¿y el pensamiento crítico con qué? ¿Tiene que ver con creatividad? Claro. ¿Tiene que ver con comunicación? Claro. ¿Sí se dan cuenta? Están profundamente conectadas unas con otras. Si nosotros logramos que todo esto sea permeable, unas y otras se potencian entre sí. Y entonces, entre más desarrollo yo habilidades de comunicación asertiva, por ejemplo, más fácil va a ser que se fortalezcan otras habilidades y que yo pueda construir con otros. Entonces, miren allí algunas de estas habilidades y fíjense cómo todas confluyen en nosotros y están profundamente conectadas. Y uno dice, no, pero es que hay cosas distintas. A veces la gente le dice, no, por un lado están las emociones y por otro es razonar. No, siempre las emociones afectan el fluir de nuestro razonar, como dice Humberto Maturana. Y entonces, si yo estoy muy irritado, por ejemplo, estoy muy molesto con algo, muy seguramente voy a ver solo aquello que confirma lo que me tiene tan molesto. Y dice uno, uy, sí, es que realmente es una mala persona fulano. Porque es que mire que, y empiezo a selectivamente ver los argumentos que confirman mi razonar. Y entonces, fíjense que también en eso que sentimos que no hay conexión, hay una conexión profunda. ¿Esto qué nos muestra? Que si nosotros potenciamos desarrollos en todas y en cada una, o en algunas, se van a potenciar desarrollos en las otras. Y entonces eso es clave cuando diseñamos metodologías. No son espacios para otros, son espacios que aportan a nuestro desarrollo humano. ¿Por qué es tan grato trabajar el tema? ¿Por qué yo lo trabajo en distintos contextos con distintas poblaciones? Porque siempre crece uno, siempre aprende uno, siempre es maravilloso el encuentro con el otro, porque permite aprender, disfrutar, retarnos, disfrutar y crecer juntos. Hay espacios para sentir y pensar juntos en todo lo que nos llena de bienestar, de ilusión, de tranquilidad y de esperanza. Esta es una cita también de Víctor, se extienden hasta la cotidianidad de los participantes. Es decir, todo lo que nosotros hacemos, la idea es que toque nuestra cotidianidad y que de alguna manera mejore y le aporte positivamente a nuestra. Hay una, no sé si a ustedes les gusta, a mí me encanta Humberto Maturana. Tengo dentro de mis presentaciones muchas citas de él, recientemente fallecido, biólogo chileno, que todo lo que aprende desde la biología lo aplica a lo social y es fascinante. Él tiene una definición de amor que retomaré en otros momentos que me parece absolutamente hermosa. Y entonces dice, cuando uno ama, deja aparecer a ese otro con todo lo que ese otro es. Y estos son espacios en donde la invitación es a dejarnos aparecer. Con profundo respeto, pero también con esa curiosidad de ver lo que cuando nos encerramos en nuestra perspectiva y nuestra mirada no podemos ver. Y abrirnos espacios de diálogo, por eso la invitación a participar. No importa si no alcanzamos a ver, sino algunas, por lo menos pues han vivido un poco la metodología. Y yo les decía que pasa por el cuerpo. ¿Qué quiere decir que pasan por el cuerpo? Que si nosotros hacemos ejercicios en donde nosotros podamos ver cómo
todos nosotros cómo funciona eso de lo que estamos hablando. Les voy a contar, por ejemplo, una actividad. Sé que no tenemos las mejores condiciones por no estar juntos. Si estuviera en un salón de clase, ¿qué haría? Si estuviera en un salón de clase, cogería 2 sillas y las pondría con las espaldas lo más lejos posible. Y cogería una cinta de enmascarar y uniría las 2 sillas, dividiendo el salón. Traten de imaginarlo, sé que lo virtual nos pone retos, pero también sé que se puede. Entonces, si yo dividiera el espacio y tuviéramos el salón dividido, yo les diría, la mitad del grupo hágase a un lado, la mitad del grupo hágase al otro lado. Les voy a contar un poco esta historia de pasar por el cuerpo. Y entonces yo les he dicho, es mucho más potente la colaboración que la competencia, pero culturalmente nos han enseñado que es mucho más potente competir que colaborar. Entonces les digo, bueno, vamos a jugar. ¿Ven esta cinta? Listo, tenemos el salón dividido en 2. A un lado se hace la mitad, al otro lado se hace la mitad y les traje bombas. Y llevo realmente un chaleco con bombas y les digo, vamos a jugar. Y entonces jueguen a pasar la bomba de un lado a otro. Y entonces, ¿qué he visto en los grupos? No importa la edad. La gente primero sonríe porque dice, ay, vamos a jugar, qué rico. Por ejemplo, cuando estuve en Cuenca en la Universidad del Adulto Mayor, sonreían felices y empezaron a jugar, cogían la bomba, se la mandaban al compañero, el compañero se la mandaba, la recibía y empezaban a jugar. No sé si me alcancen a ver, pero jugaban. Introduje lo siguiente. Bueno, en este momento quiero darles otra instrucción. Vamos a seguir jugando, pero gana aquel equipo que no deje ninguna bomba a su lado. Ustedes no se imaginan lo que suele pasar. Suele pasar para lo que estamos programados. Y es que empieza la competencia. Y estábamos jugando y estábamos ricos. Y resulta que empiezan a tirar y a tirar con fuerza las bombas. Y no puede quedar a mi lado, y no puede quedar a mi lado, y no puede quedar a mi lado. Y si estamos cerquita, empujo y no puede quedar a mi lado. Y empiezan a vivir la dinámica de competir. Y a vivir la dinámica de lo que es ganar y lo que es perder. La posibilidad de reflexionar, fíjense que allí pasó por el cuerpo. Y entonces decimos, bueno, ¿cómo nos sentimos? Y eso que se siente hace diferencia. Y mira, al principio sentimos esto, pero después sentimos que había que ganar, pero después empezamos a sentir rabia, pero después empezamos a sentir y poder verbalizar eso que sentimos nos permite ver cómo tenemos de apropiar esa apuesta porque la competencia es lo mejor. Y cómo podemos también, al tomar distancia, resignificar y dar un significado distinto y dar oportunidades distintas a nuestro funcionamiento. Las emociones, ustedes van a ver, si podemos vivir dentro de las limitaciones de lo virtual, algunas actividades, pues también nos muestran en ese pasar, no solamente por la reflexión, sino por el emocionar, en ese sentir y pensar, las reflexiones. Y eso pues hace que sean mucho más potentes. El diálogo es importante y por eso la invitación a que se decidan cuando hagamos las actividades a abrir sus cámaras, a abrir sus micrófonos, a hablar, porque cuando dialoguemos podemos construir cosas en las que definitivamente se superará por mucho lo que yo les pueda decir. Porque al escuchar a sus compañeros, pues la posibilidad de enriquecernos es mucho más grande que si solo me escuchan a mí. También amo a Eduardo Galeano, y él nos dice, el lenguaje que dice la verdad es el lenguaje sentipensante. El que es capaz de pensar sintiendo y sentir pensando. Sentipensar es el proceso mediante el cual podemos trabajar conjuntamente el pensamiento y el sentimiento. Es la fusión de 2 formas de percibir e interpretar la realidad a partir de la reflexión y el impacto emocional, hasta converger en un mismo acto de conocimiento y acción. Esa es la invitación y esa es la invitación que se hace cuando pensamos en metodologías y en criterios para diseñar actividades. Entonces,
Voy a pasar rápidamente. En el recuperar experiencias, lo más importante es encontrar cómo puedo recuperar experiencias. Les cuento desde lo que yo hago, que suele ser útil. Siempre las preguntas me ayudan. Entonces, preguntas que se abren son las que facilitan. Por ejemplo, si yo voy a trabajar conflicto, entonces, ¿qué pensamos que es conflicto y qué sentimos que es conflicto? Son dos preguntas que me ayudan a recoger un poco esas experiencias y esas percepciones. Cuando planteamos preguntas tenemos el compromiso de escuchar. Cuando planteamos preguntas abrimos la posibilidad de diálogo y de construir con otros. Dejamos aparecer lo que ve el otro que yo no veo. Dejamos aparecer su perspectiva, su manera de ver las cosas, ¿cierto? En ese conocer abrimos espirales recursivos, ponemos a dialogar la teoría y la práctica, estoy haciendo una síntesis de cierre, nos aportamos mutuamente, y hoy más que nunca es preciso soñar juntos, sueños que se desensueñen y en materia mortal se encarnen. Ese soy porque somos del que hablamos la vez pasada, que nos permita realmente ser el cambio que queremos en el mundo, este mundo tan complejo, tan difícil que nos ha tocado vivir. Tenemos que ser ese cambio que queremos en el mundo. Entonces, es la primera parte de lo que les quería compartir hoy. Voy a dejarlo de compartir, antes de hacer los ejercicios, ahora sí quiero que dialoguemos un poquito. ¿Cómo se sienten con esta metodología? Como sé que estamos 53 personas, no se preocupen. Quien quiera puede aprender y decir, ¿le resulta interesante la metodología? ¿Le resultan interesantes los criterios? ¿Qué se les viene a la mente con esto que es el reto metodológico para desarrollar habilidades y apostarle a ese desarrollo humano? ¿Quién quiere compartir? Sin complicaciones. ¿Cómo sienten la metodología? ¿Les gusta, no les gusta? ¿Les parece interesante? ¿Ya la habían utilizado? Bueno, nadie se anima. Entonces, a ver, de mi equipo, ¿quién se anima? De mi equipo veo a Angélica, veo a Isabel. ¿Han utilizado este tipo de metodologías? ¿Les llama la atención? ¿Les resulta interesante? ¿No les resulta? Pueden escribir también en el chat si no quieren poner la cámara. Bueno, yo tengo más bien es como una pregunta. Listo, William Eduardo, bienvenida a tu pregunta. En este ejercicio que se me plantea de las bombas, ¿no? De pasarlas al lado a lado, ¿podría darse un trabajo colaborativo ahí? Porque Claro. siento que el ejercicio ya de entrada presenta como una competencia, ¿no? ¿Cómo podría presentarse ese trabajo colaborativo si ahí tiene sí o sí que haber un equipo ganador? El ejercicio está planteado sencillamente como la posibilidad de jugar inicialmente. Cuando uno dice ganaría, uno no dice compitan, sino ganaría el equipo que no tenga ninguna bomba a su lado. Y podrían decir, bueno, si nos ofrecieron esa torta, pues nos la podemos comer entre todos. Sencillamente pásenlas todas para acá, pasémoslas todas para acá y allí está la colaboración. Y entonces dicen, pásenla, metámoslas todas aquí y después nos comamos la torta juntos. El colaborar o el competir de todas maneras siempre es una opción. Lo que pasa es que culturalmente siempre nos hacen pensar que no hay, la mejor alternativa es competir. Creo que a propósito de tu pregunta voy a empezar un poco ahora mirando el tema de transformación de conflictos, en donde el tema de la colaboración y la competencia es muy importante y da lugar a la construcción de distintos tipos de relación y distintos tipos de salida. Gano, ganas, gano, pierdes, pierdo, pierdes. Entonces, fíjate que tu pregunta es muy importante porque nos lleva a pensar cómo la colaboración o la competencia son opciones. Opciones por las que cojo. Lo que no nos tomamos siempre en la posibilidad de pensar
es que asumimos que cuando uno colabora gana menos y que cuando compite gana más. Y entonces fíjense que la misma manera como nos educan. A ver, y entonces el primer puesto, y entonces le damos el reconocimiento a quienes sacan el primer puesto y a quienes no les va tan bien, decimos, uy, estás en el puesto 22, qué pena. Y eso lo podemos hacer los docentes, por ejemplo. Y entonces decimos, bueno, y entonces vamos a dar un reconocimiento a las mejores calificaciones. Y la manera como funcionamos nos muestra que tenemos que sobresalir respecto a los otros. Y de pronto esas maneras de educar también emergen naturales. Y no nos damos cuenta que estamos enseñando a competir o que estamos enseñando a que realmente el que debe ganar es el más fuerte. Y estas lógicas funcionan en toda nuestra cultura, en todo, en todo, en todo. Fíjense, por ejemplo, en este momento cuando decimos estamos muriendo como humanidad, está muriendo tanta gente y dicen las multinacionales vamos a sacar unas vacunas, pero eso sí se vende y se vende al mejor postor. ¿Y eso qué muestra? La ley del más fuerte. ¿Qué está pasando? Que hay países que tienen 9 dosis por habitante o 5 dosis por habitante, son más de las que necesitan, obviamente, y hay países que no tienen, pero es la ley del más fuerte. Y entonces, ¿qué sentimos? Ay, es que aquí nos protegemos todos. No somos conscientes que vamos a estar protegidos cuando todos estemos protegidos. No somos conscientes de eso que tú dices, ¿cierto? Sino que fluye natural. ¿Por qué? Porque estamos educados en esa sensación de que ganamos más cuando competimos. Y eso afecta todas las esferas y afecta de manera invisible. Esos cambios culturales, ¿cómo los logramos? Desde nosotros. Cuando nosotros decimos, oiga, sí, se puede lograr distinto, se puede hacer distinto, podemos pasarla distinto, podemos tener diferencias y pensar distinto y no desaparecernos para que el problema se solucione. ¿Sí te respondí tu pregunta, William Eduardo? Sí, sí, es que en medio de mi conciencia competitiva tampoco como que logré dimensionar cómo se podía hacer colaborativa el ejercicio. Supongo que sí, hago parte de la cultura competitiva. Pero realmente, si nosotros nos abrimos a ese disfrutar en donde podemos ganar todos, como el cuento de la canasta de frambuesas, pues es posible. Lo que pasa es que realmente lo tenemos bastante incorporado a nuestra manera de fluir, digamos, y a nuestra manera de pensar. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Sí, yo quería comentar algo. Sí, William Norbert, cuéntanos. Si llegan a querer prender sus cámaras, rico. Pero si no, pues también, lo que ustedes quieran. Ok. Esto lo estaba pensando y reflexionando a partir de la lectura del libro también, del texto que compartiste. Y al ver como esa propuesta que se hace o cuando hablas de la parte de las necesidades específicas de nuestra región, pensaba también que todo esto obedece también a un asunto más profundo de un deseo de supervivencia individual que olvida las colectividades. Por lo menos lo de la competitividad y lo que hablas de las vacunas también es como ese miedo a que me pueda faltar a mí y tengo que acumular, ¿no? Como que un temor a que yo no tenga y pierda o que se coloque en riesgo cosas elementales para mí como mi bienestar, mi salud me lleva a sobreponerme al otro y a acumular cosas. Un ejemplo que está pasando, que ha pasado por lo menos ahorita en el contexto de paro nacional, que muchas cosas han subido de precio porque tan pronto dijeron va a haber paro, la mayoría de gente corrió a acumular cosas. Y no sé, 2 o 3 horas después ya no había productos, ya todo estaba aumentando de precio, ya todo porque todos por el temor corrimos cada uno a buscar por lo suyo. Pero por ese mismo pensamiento. Entonces hay como una idea también, creo que es egoísta, y por eso digo que va más profundo que habilidades tal vez, o no sé cómo se le pueda llamar a ese tipo de no sé, sentimientos o partes de lo que somos, también por lo que hemos aprendido en nuestra historia. Creo que
habría que combatir un poco también el egoísmo, el miedo a que me pueda faltar, ¿sí? Y ese deseo de pronto de sobreponerme al otro. Eso es lo que quería comentar. Es muy importante la reflexión que pones, William Norvey, y fíjate que la voy a retomar y a desglosar como en varias cosas para que la aprovechemos al máximo. Hay un elemento que también emerge natural en nosotros, en la cultura del consumo y en un modelo de desarrollo capitalista, que lleva a esa acumulación que tú llamas. Y entonces, ¿por qué pasa? Tratemos de mirar lo que subyace. Entonces, tratemos de ver que lo que uno ve en la puntica del iceberg y que tratar de mirar qué hay abajo. Cuando se plantea todo este proceso en donde el capitalismo es el modelo de desarrollo, hay varias cosas que se generan. Uno, el satisfactor está afuera. Entonces, yo compro este celular y salgo y a los 8 días hay 4 mejores. Dice, no, pues cámbialo, es que mire que el otro la cámara, pero es que mire. Y entonces, ¿cómo me voy a sentir de feliz cuando yo lo compre? Y entonces, de alguna manera, fíjense que siempre en una cultura de consumo, el satisfactor está afuera, no está dentro. Nos lleva a pensar es, ¿qué necesito? Y mucho de lo que yo necesito para estar feliz es tener eso no solamente asegurado y garantizado, sino muy garantizado. En tu ejemplo, una de las primeras cosas que se acabó fue el papel higiénico. Recién aparece la pandemia. Entonces dice uno, oiga, ¿para qué la gente necesita tantas pacas de papel higiénico? Pues realmente el virus no da diarrea, no hay necesidad de. Con garantizar, solamente satisfacer su necesidad era suficiente. Pero fíjate que eso que emerge natural va mucho más allá. Pero mira que han pasado cosas maravillosas que nos muestran, y me conecto con la pregunta de William Eduardo, que otras cosas también son posibles. Cuando nosotros vemos las ollas comunitarias, cuando nosotros vemos toda la movilización de primera línea en el paro, cuando nosotros vemos las mamás que dicen, somos mamás de primera línea, o los maestros que dicen, somos maestros, somos profesores y estamos en primera línea, y cuando sale un señor humilde diciendo, yo traigo tinto para los muchachos, porque están luchando por todos nosotros, fíjense que la conexión es otra. Fíjense que la lógica se rompe de la lógica, de esa lógica cotidiana, y se abre a, oiga, si nos colaboramos, es distinto. Y fíjense cómo de alguna manera se empiezan a desdibujar fronteras, y cuando nos colaboramos somos seres humanos todos. Somos todos seres humanos. Y entonces ya la situación es otra y la posibilidad de colaborar es otra. Y entonces ahí la reflexión nos lleva, esos cambios nacen, esos cambios que uno quiere ver afuera, nacen en el adentro, en donde yo empiezo a sentir, oiga, podría ser distinto. Y entonces, fíjate que también uno vio que personas compraron más papel higiénico, pero dicen, es que en mi edificio hay personas adultas mayores que no pueden salir a comprar. Y esto es para, ¿cierto? Y entonces también esa posibilidad que nace de la conciencia de la existencia del otro y de la necesidad del otro, nos lleva a funcionar distinto. Entonces, muchas gracias, William Norvey, por tu reflexión, porque nos pone también en un lugar en donde vuelven a ser opciones. Con qué construimos y cómo lo construimos, vuelven a ser opciones. Y cuando son opciones, yo puedo decir, me voy por acá o me voy por allá. Y cuando me voy por acá, también puedo aprender cosas, me voy por allá y puedo aprender cosas, pero podemos construir cosas juntos. Y entonces el podernos asomar y dejarnos aparecer y poder aprender unos de otros, pues nos permite construir cosas distintas. Yo les agradezco muchísimo sus aportes, y si se dan cuenta cómo la reflexión se enriquece cuando ustedes se lanzan a participar. ¿Alguien más quiere hacer alguna reflexión o aporte? En razón al tiempo, pero les invito a que me interrumpan todas las veces que quieran, porque entre más participen, más rica va a ser la experiencia. Bueno, tengo aquí como listicos, trabajamos sobre conflicto,
o sobre tolerancia, sobre creatividad, ¿cuál tema les llama la atención más? Ay, o elijo por ustedes. Cuando uno no elige, lo eligen. ¿Cuál tema les Yo, que, Dime. yo quería mencionar algo y ahora que tú dices como, pones como esas posibilidades de tema, pues creo que también están ahí como relacionadas con el aporte que quería hacer o como con el comentario. A mí me llama mucho la atención de lo que tú dices, el tema de la creatividad justamente y de la experiencia. Creo que nosotros allí tenemos un reto grande, bueno, en general la academia tiene un reto grande frente a, digamos, como a valorar la experiencia y la creatividad, porque hay como una creencia que sustenta como todo el conocimiento académico, o todas las prácticas académicas más bien, justamente en un conocimiento que es objetivo y es certero, y en una planeación, ¿no? Entonces, para transmitir ese conocimiento. Y generalmente, pues en los espacios uno encuentra que es muy usual que no haya como un vínculo, digamos, emocional o afectivo entre, no sé, como entre el docente y los estudiantes, por ejemplo, ¿sí? Porque como lo que está mediando esa relación es el conocimiento, y ese conocimiento es objetivo, entonces pareciera que nunca tenemos que vincularnos. Sin embargo, pues yo también en mi propia práctica y también pues con todos los procesos de aprendizaje que se han dado en GEA, he ido como identificando la potencia que tiene la experiencia. La experiencia realmente es una fuente de conocimiento que está muy poco valorada. O sea, uno siente como que, ay, se puso a contarnos la vida. Cuando realmente hay allí unos aprendizajes y que tienen que ver pues con el camino que otra persona también ya andó. ¿Sí? De un lado eso de la experiencia y pues lo de la creatividad también creo que es muy importante porque pues esto de tener todo así como tan fríamente calculado y tan planeado no permite como que surjan nuevas cosas, ¿no? Ni tanto la persona que está dando un taller o una clase o que ha generado un espacio, ni para los participantes de ese espacio. No quiere decir, por supuesto, que no haya una planeación, sí tiene que haber una planeación, pero en alguno de estos espacios yo escuché la idea o el concepto de la creación virtuosa, de la improvisación virtuosa. Y a mí me pareció genial porque dije, es que de eso va. Yo tengo como unos mínimos y unas ideas, unos propósitos, una planeación, sí, pero eso no quiere decir que yo no me permita ir sintiendo, sentir, pensando también, como tú dices, a mí misma y a los participantes, para poder mirar como hacia dónde mejor me voy, será que mejor hago esto, o quizás es necesario cambiarlo y hacer otra cosa. Entonces, bueno, quería como llamar la atención sobre esos dos elementos que considero que son absolutamente relevantes en nuestra práctica. Gabriela, muchas gracias por tu aporte. Esa improvisación virtuosa también tiene que ver con esos círculos de recursividad que se amplían y se amplían y se amplían. Quisiera retomar de tu intervención, Gabriela, la idea que tenemos de que el conocimiento es objetivo. Y cuando uno piensa que es objetivo, uno piensa que hay verdades absolutas y verdades reveladas. Entonces, creo que si el tiempo me da, voy a trabajar sobre dos, conectándome con lo que ustedes han dicho, con el de creatividad y con el de tolerancia, para que miremos otras opciones. Uno diría que si el conocimiento es objetivo y son verdades reveladas, la ciencia nunca se ha equivocado. Y si uno se pone a pensar, ¿se ha equivocado? Pues uno dice, oiga, sí, porque cada vez comprendemos más y vemos más, y cosas que explicábamos de alguna manera en otras épocas, explicamos de otra manera en este momento. Se me vino a la mente un chico maravilloso de Nicaragua que no sé si ustedes lo conocen, toca la guitarra con los pies, y él cuenta su historia y dice, yo nací sin brazos, y nací sin brazos porque en la época en que mi mamá estaba embarazada me dieron talidomida. Y la talidomida era un medicamento que se da en ese momento para las mujeres embarazadas para que no sintieran mareos y molestias del embarazo. Y en esa época, en la época en que él nació, muchos niños nacieron sin brazos. Y nacieron sin brazos y dijeron, oiga, hay que retirarla. Mire que eso tiene esos problemas. ¿Cuántos medicamentos no se han retirado del mercado
en otros países y nos venden a nosotros y nos decían, este es el propio para esto. Y decimos, no, es que el conocimiento es absoluto y esto sirve. Y esto nos funciona. Y fíjense que realmente ni siquiera podemos decir que eso es tan cierto, ni que es tan absoluto. Ayer justamente en una reunión que tuvo el rector de los Andes con un equipo, hacían un análisis sobre la información que se publica en las revistas indexadas. Y fíjense, en las revistas indexadas se publica lo que los poderes hegemónicos reconocen como valioso y se debe publicar en los términos que dicen. Yo tengo muchas publicaciones y conozco de lo que les estoy hablando. Entonces le dicen a uno, mire, para publicar aquí tiene que publicar así, 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 y lo que decir es así, 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 y organizarlo así. Y entonces fíjense que ahí lo que se valida como conocimiento y como conocimiento reconocido es un tipo de saber. Y lo que se transmite es un tipo de saber. Eso no quiere decir que no existan otros saberes. Y si hay algo problemático en la manera como funcionamos, es que no reconocemos otros saberes. Y entonces era muy interesante la polémica que abrían ayer Alejandro, el rector de los Andes y su equipo, porque ellos decían abrir la posibilidad de publicar y de acceso a conocimiento, y eso qué dificultades podría tener. Entonces, con eso sencillamente quiero decir que el conocimiento también es dinámico y que las verdades tampoco son absolutas y que, como tú muy bien dices, Gabriela, cuando nos abrimos a reconocer desde las experiencias, podemos decir, mire, esto funciona distinto en este contexto. Por eso, por ejemplo, cuando trabajando en promoción de la salud, antes se hablaba de socialicen buenas prácticas y entonces son formulitas mágicas que se replican en distintos contextos. Después aprendimos, no, miren, realmente cada contexto es distinto y no hay fórmulas mágicas. Y entonces comprender experiencias significativas nos permite recuperar aprendizajes derivados de dificultades también, y encontramos que definitivamente el conocimiento ni es estático, sino también es contextuado. Y el abrirnos a las experiencias es lo que nos permite realmente comprender cosas que no comprendíamos. Otro ejemplo en contexto pandemia. Entonces tenemos distintas vacunas y entonces es en este momento donde los estudios nos van a poder ver y evidenciar muchas cosas que no sabíamos antes. Entonces decimos, aquí tenemos un nivel de conocimiento, pero fíjense que el nivel de conocimiento va aumentando a medida que nos abrimos a mayores comprensiones. Y entonces, esa idea del conocimiento objetivo en donde hagamos una cosa, yo transmito y ustedes memorizan, y entonces si memorizan igualito a lo que yo dije, cómo son de inteligentes, tiene que ver con una manera de entender la educación, ¿cierto? Y podemos también nosotros entender la educación de otra manera. ¿Jugamos, les parece? Les voy a compartir entonces. No es toda la pantalla porque si no, no los dejo de ver y los quiero seguir viendo. Voy a abrir primero mi propuesta de creatividad, pero creo que no la están viendo. Angélica, tú me avisas, porfa, cuando lo haga bien. Necesito compartir. Presentar ahora una ventana. Voy a abrir creatividad. Cuéntenme si están viendo. Sí, se está empezando a compartir, ya se ve. Entonces, nos vamos a conectar gracias a la invitación de Gabriela con la creatividad en este momento. ¿Se acuerdan que les decía que siempre partiéramos de oportunidades para que nos cuenten la experiencia? Y les decía que las preguntas suelen ayudar mucho. A veces las preguntas, a veces un recurso, a veces poner un video, por ejemplo, a veces hacer una lectura y que hablemos. Todo lo que sirva para que se ponga sobre la mesa. Entonces, vamos a jugar, vamos a estimular nuestra creatividad, pero necesito que ustedes, por favor, participen. Quien quiera responder la primera pregunta, escuchemos algunas respuestas. ¿Cuándo se han conectado con su propia creatividad? Esos momentos en que uno dice, se me iluminó el bombillo. Dice uno, no, realmente se me iluminó. ¿Quién se acuerda cuándo se le iluminó en su historia?
Cuenten, cuenten. ¿Quién quiere contar? Hola, Hola. bueno, pues creo que a mí este tema de la creatividad me ha funcionado un poco con la escritura académica primero, ¿no? Como con la escritura, no sé, de la tesis, sí, como intentando como analizar información. Creo que en esos espacios creo que me surge como, como si como ese momento de analizar la información y sintetizarla aparecen como muy buenas ideas, entonces siento que en esos espacios se me ha dado también, no sé, alguna vez escribiendo, pues también me gusta escribir de pronto como algunos cuentos, no he escrito muchos, pero sí siento que también me ha fluido en algún momento y siento que he sido, pues sí me he podido conectar con mi propia creatividad. Entonces sí se me ocurren esos escenarios. Muchas gracias, Marco Antonio. Entonces, tú nos hablaste de esos momentos especiales en donde, por ejemplo, analizas información, sintetizas algo que ya sabías, pero surgen ideas nuevas. Y hablaste de espacios académicos como la tesis, pero también la posibilidad de escribir cuentos. Muy, muy interesante y luego lo retomamos. ¿Quién más nos quiere contar? ¿Cuándo se ha conectado y hace tiempo? Uy, se me iluminó. ¿Alguien más? Pues sí, por acá. Sí, John, cuéntanos. Gracias. Pues yo siento que cuando estoy, bueno, mi formación es psicólogo y yo hago parte de los GA en Palmira y atiendo a los chicos en la parte psicopedagógica. Y cuando les estoy atendiendo y reviso sus casos, cuando articulo los casos a las demás dependencias en las cuales podemos recibir apoyo, siento que la creatividad se me activa. Atendiendo a las personas. Y fíjate que allí se activa la creatividad y te permite comprender más y atender mejor a las personas. Y aprender más a la vez, ¿cierto? Muchas gracias, John. Hoy otro micrófono prenderse. ¿Quién quiere tomar la palabra? Bueno, yo quería decir que... Ay, perdón. Bueno, yo quería decir que en momentos también, de pronto, en los que uno no se espera la creatividad, como momentos de rabia y de tristeza, creo que también cuando uno se pone en la tarea de escribir eso, no sé, ahí fluyen muchas cosas y pues lo quería mencionar porque son escenarios en los que uno normalmente no asocia la creatividad, digamos. Ay, espérame, porque... ¿cómo era tu nombre? Perdóname. Es que ya me apagaste el micrófono. Cindy. Sí, Sí, gracias, Cindy Tatiana. Esos momentos difíciles, entonces uno o siente rabia o siente tristeza, pero que le cuestan, son momentos que le cuestan. Fíjense que hay algo bien importante y es que normalmente somos creativos cuando necesitamos hacer algo especial, algo distinto, algo novedoso, resolver un problema, y entonces uno dice, uy, sí. Y tú nos dices, esos momentos difíciles también nos confrontan y de pronto ahí surge. Esto en los procesos creativos se llaman los momentos de plausibilidad, que es cuando uno dice, ¿cómo no se me había ocurrido? ¿Cómo no se me había ocurrido? Bueno, no voy a saltar esto. Otras preguntas, dime, toman la palabra con confianza. ¿Quién? Buenos días a todos, pues mi nombre es Eber Angulo, yo soy parte autor de la sede de Tumaco y yo, uno de los momentos donde más he tenido creatividad fue cuando en el medio en el que estaba, en el momento de la vida en el que estaba, se me dieron casi que todas las herramientas para desarrollar una idea que había tenido, pero que el medio no me había acompañado y cuando el medio me acompañó, pues se dio y fue un momento en el que a lo largo pues, de la vida como químico fui en algún momento comprando uno que otro reactivo y en ese momento me di cuenta que tenía los reactivos necesarios para hacer una crema corporal. Y justamente iba pasando a comprar una crema al supermercado y cuando la tomé y miré los reactivos, me di cuenta que yo los tenía en mi casa y dije como voy a retarme a mí mismo y no lo voy a comprar y la voy a intentar hacer. Y vine a casa, la hice, no me quedó tan buena, pero la hice.
Qué maravilla, Elbar, y mira que tú nos dices como dos elementos importantes. Uno, un reto. Normalmente, entonces, está algo que necesitamos solucionar, algo que necesitamos aprender, algo que necesitamos enfrentar, pero tú dices, tomaste la decisión y dijiste, bueno, si tengo los elementos, yo lo puedo hacer, y te lanzaste y lo hiciste. Y entonces está ese paso de confiar. Confiar que nos permite fluir y que nos permite ir más allá de donde estamos acostumbrados a ir. Estas preguntas no me voy a detener para poder avanzar un poquito, pero lo que les quiero contar es que las preguntas, fíjense cómo nos ayudan a poner afuera y nos ayudan a compartir experiencias, y esto es importante que ustedes lo puedan hacer. Estas preguntas pues me suelen ser útiles en el tema de creatividad. Estas imágenes son bellas, pero no se las voy a mostrar, pero sí les voy a mandar por el chat ya mismo el enlace para que lo miren después. ¿Han visto pintar en arena? Pintar en arena es increíble. Bueno, les voy a poner un tricito, porque es que es descontado, pero un tricito para alcanzarles a hacer varios ejercicios. Es fascinante porque es absolutamente fluido y es como mágico. ¿Están viendo la pantalla? ¿La película la están viendo? No, no se mira. No, señora. Entonces no. Bueno, es hermoso pintar en arena, con arena sobre vidrio. Lo voy a quitar y creo que es por la forma como tengo compartida la pantalla, pero se los voy a regalar por el chat para que lo miren después. Me gusta ponerlo en el espacio para pensar en creatividad por justamente lo fluido y lo que permite, la fluidez sin peso nos permite crear. Esta es una cita de Masnev que nos habla del amor presente en el proceso creativo. Esta es otra cita de Maturana que es hermosa, ya les se los había nombrado, y esa conexión con las emociones y las reflexiones. Hagamos lluvia de ideas rápidamente. ¿Qué palabras se nos vienen a la mente cuando pensamos en creatividad? Lluvia de ideas, rápido porque no nos queda sino media hora. Sí, palabras sueltas asociadas con creatividad. Novedad. Novedad. Espontaneidad. Espontaneidad. Colores. ¿Cómo? Colores. Colores. Arte. Colores, arte. Muy bien, arte. Me dice Angélica que alguien más levantó la mano, por favor. Complementación. Complemento, muy bien. Complementación, complemento. No levanten la mano, sino prendan su micrófono, porfis, porque tenemos un tiempo tan justito. Listo. ¿Problemas? Problemas a los que damos respuesta. Y entonces, Soluciones. ¿Cuáles? Digan otra vez. Soluciones. Soluciones. U otra por ahí. Agilidad. Agilidad. Y entonces muchas palabras se nos vienen a la mente. Ideas. Ideas. Y a propósito de todas esas palabras que me dicen, les voy a contar algo de teoría respecto al tema de los procesos creativos y de los momentos de plausibilidad. Y es que en esos momentos que ustedes han relatado y que se asocian con esas palabras, hay unas conexiones. Y lo vamos a vivir si alcanzamos a hacer algunos ejercicios. Y entonces, ¿qué se conecta? Entonces, el orden y lo que yo ya sé en mi experiencia con lo nuevo que sucede, lo que sé con mis emociones, lo que ya conozco, pero con la posibilidad de fantasear. Y entonces, fíjense que confluye y da lugar a esos momentos de plausibilidad en donde surge algo nuevo, algo que no se me había ocurrido, que yo no pensaba que era capaz. Y entonces surge ese escrito, o surge esa tesis, o surge ese cuento, o surge ese preparado, o surge eso nuevo. Y entonces, ¿qué nos ayuda? Algo que quizás las metodologías tradicionales en la educación no nos ayudan, y es tener abierta la mente a un aprendizaje permanente en donde todo, incluso lo que sabemos, es susceptible
de cambiar, abrirnos a imaginar. Pero fíjense que algo que es importante y es que entre mayor conexión tenemos con nosotros mismos, más posibilidades tenemos de ser creativos, más posibilidades tenemos de fluir y crear cosas nuevas. Unas fotos solamente para que descansemos. Connie, creo que en este momento no está estás compartiendo compartiendo la pantalla. No me diga, y yo mostrándole las fotos más bonitas. Eso sí me parece que está grave. Me voy a devolver. Y entonces, claro, dice no, ahí, presentar ahora. ¿No han visto nada de lo que les he mostrado de creatividad? Virgen Santísima. Quedamos en las preguntas. Listo. ¿Ahí sí están viendo? Sí, ahora sí. No. Se ve negro, ¿no? Se ve negro. Está negro, sí. ¿No se ve? Se ve un cuadrado negro. ¿Qué más? Ahí sí, pero creo que cuando lo pone en presentación, profe, se va la imagen. Bueno, entonces... De nuevo, si quiere, póngalo en versión en presentación. No, lástima porque tengo animaciones que serían bonitas, pero no vamos a perder tiempo porque tenemos el tiempo muy cortito. Entonces, les decía que les estaba mostrando unas imagencitas pequeñas para descansar un poco y pensar en el tema. Y otro elemento muy importante que suele limitar la creatividad tiene que ver con el temor que sentimos hacia la incertidumbre. Y cuando pensamos en fluir, darle lugar a la incertidumbre es bien, bien importante. Sí se está viendo, ¿cierto? Ustedes me cuentan cuando las cosas se pongan mal. Sí, señora. Listo. Algunas foticos que sencillamente incluí para que veamos cómo otras personas pueden pensar cosas distintas a lo que pensamos tradicionalmente y abrirse a ese fluir en donde al abrirnos a la incertidumbre nos abrimos a caminos de lo desconocido. Y a ver, aquí no estoy alcanzando a leer. Importante, los caminos de la creación no son lineales, secuenciales o ordenados, sino tradicionalmente necesitamos fluir, eludir la censura, permitir que emerjan cosas distintas. Pinten rápidamente 9 puntos igualitos en su papel. Yo les dije que necesitan un papel. Pinten estos 9 puntos y les pongo este reto. Van a unirlos con 4 líneas rectas sin levantar la mano. ¿Se acuerdan cuando pintaba uno una casita sin levantar el esfero? Y decía, bueno, aquí van a ser 4 líneas rectas que nos permitan unir los 9 puntos. Solo 4 líneas rectas para unir los 9 puntos. A ver, háganlo. Y quien lo tenga me dice y prende su cámara y lo muestra a la cámara. Cuatro líneas rectas. Angélica, ¿se están viendo los 9 puntos? Se vieron, pero ya ahorita no. Ahorita se colocó Toca ponerla. oscuro nuevamente. Ahí sí, profe, ahí está. Me toca dejarlo ahí. Lo dejo allí. Entonces, 4 líneas rectas. ¿Quién tiene la respuesta? ¿Ya lograron unir los 9 puntos con 4 líneas rectas? Jueguen. Acuérdense, fluir, divertirse. Sí. Listo, cierro prende tu cámara y muéstralo a la cámara. Espérame, yo cierro acá. Ay, no sé. Muestra, ¿quién? John, muestra a la cámara cómo lo hiciste. Listo, déjalo ahí, ¿lo alcanzan a ver? Muy bien. ¿Qué aprendizaje nos queda cuando vemos esa imagen? Muy bien, John, gracias. Bueno. Entonces, lo primero es, si aplicamos a todo lo que estamos hablando de creatividad, fíjense que John soltó los límites. ¿Cuáles eran los límites? Lo primero que se le viene a uno a la mente es un cuadrado. Que uno dice 4 líneas, 1, 2, 3, 4, no, pero se me queda por fuera la del centro, no, pero. Entonces,
primer aprendizaje en el tema de creatividad en este ejercicio es trascender los límites, soltar los límites. Y entonces, ¿cómo hiciste? Fíjense que cuando John lo logró, se salió del límite. Y la primera línea, ¿puedes volverlo a mostrar, John? Está por fuera del cuadrado imaginario, que son los límites que uno se imagina. ¿Cuándo se pone unos límites imaginarios? Cuando dice, yo no puedo, o eso no se puede, o está muy difícil, o me queda grande, ¿cierto? Si se dan cuenta viendo el dibujo de John, tenemos las líneas exteriores salen de los puntos y lo que surge es distinto al cuadrado. Ese dibujo que aparece allí no es el cuadrado, sino que rompiendo los límites surgió algo nuevo. Esa es una invitación importante en los procesos creativos. Muchas gracias, John. Vamos a seguir jugando hasta donde el tiempo nos dé. Y entonces rompemos los límites. Y al romper los límites encontramos, oiga, sí se podía. Y era más fácil de lo que pensábamos, ¿cierto? Y entonces a veces uno va a la arena y coge el baldecito y dice, no, es que eso uno hace castillos con un balde y los hace poniendo un puntico sobre el otro, pero hay personas que rompen los límites y hacen cosas distintas. Y entonces, ¿cómo podemos romper los límites? Y entonces les hablaba de la incertidumbre y les decía, la creatividad es un sendero abierto a la incertidumbre, al azar, donde surgen conexiones novedosas, conexiones nuevas. El de solo en solito no nos permite construir, como la experiencia solita no nos permite construir. Entonces, necesitamos ese espacio en donde yo les decía que convergen la experiencia y lo nuevo, que son esos momentos, que nos llevan a comprender mucho más, abrirnos a ver otras cosas. Experiencias que dan sabiduría, y fíjense que yo les decía que eso se llama la zona de plausibilidad o movimientos de plausibilidad, que es donde uno dice, qué bonito que me salió este escrito, qué bonita esta conexión de ideas, qué interesante esto nuevo, en donde nos permitimos construir pues cosas distintas. Y esto es importante y ténganlo en cuenta para el siguiente ejercicio que vamos a hacer. Integrar, bueno, este creo que no lo alcanzamos a hacer porque nos quedan 20 minutos, pero se los voy a contar. Se los voy a contar porque si se los cuento lo van a poder utilizar en otros momentos y ayuda a pasar el tema por el cuerpo, que es muy bien. Entonces, es otro ejercicio que yo suelo hacer cuando trabajo con grupos y es el siguiente. Yo estoy sola en mi apartamento, no estoy con nadie. Entonces, no tengo, si alguno de ustedes está con alguien y tienen cordones de zapato, lo pueden hacer. Entonces, yo normalmente lo que les digo es, amárrense la muñeca. Entonces, les voy a mostrar porque es un ejercicio que le ayuda a uno muchísimo a salir de y entender un poco más desde el cuerpo el tema de la creatividad. Nos amarramos, ¿sí ven? Y le pedimos y le ayudamos a amarrar al compañero. ¿Ven? Entonces, ahí están viendo mi oso. Lo que yo hago es meter, ¿sí ven cómo queda? Y me amarro la otra mano. Entonces quedamos amarrados mi compañero y yo. No les voy a decir la solución, porque quiero que lo jueguen y que quienes jueguen me cuenten la próxima vez cómo les va. Pero quiero que vean. Aquí está mi compañero, tiene sus dos manitas amarradas con... Yo estoy amarradita, ¿sí ven? Y quedamos amarrados. Normalmente, ¿qué hago en los talleres? Les digo, no pueden desamarrarlo, no pueden romperlo, tienen que analizar qué los une y separarse. Normalmente, ¿qué acontece? Que es sumamente divertido porque empiezan a jugar y el empezar a jugar hace que empiecen a hacer maromas y decir, a ver, si la lana está así, si yo me paso por encima y tú por debajo, y bueno, esa idea de pasar por el cuerpo las reflexiones nos ayudan a entenderlo de otra manera. Como les decía, no les voy a contar la solución,
Les voy a dar algunas pistas solamente para que lo trabajen en casa con quien quieran, trabajenlo con quien quieran y que ustedes encuentren la solución. Normalmente, el ejercicio es una oportunidad para que vean cómo el estrés y la tensión limitan la creatividad. Entonces, ¿qué he encontrado yo? Que los primeros minutos se ríen mucho y empiezan a hacer maromas y se divierten mucho. Pero cuando ven que están cada vez más enredados y no lo logran, empiezan a estresarse. Entonces les digo, bueno, vamos a hacer un alto y vamos a mirar cómo realmente nuestras emociones sí afectan el fluir de nuestro razonamiento y realmente algo que ya todos sabemos es que el estrés y la tensión limitan la creatividad, que es un aprendizaje importante. Les digo, bueno, una pista, después de otro rato que los dejo jugando y divirtiéndose, la idea es poder fluir. No les voy a decir la salida, pero encuentran la salida y lo disfrutan muchísimo y encuentran que era mucho más fácil de lo que pensaban. Y que normalmente nos complicamos. Y así pasa en la vida. Normalmente nos complicamos y realmente el complicarnos nos limita esa posibilidad de crear. El sentir que no es posible nos limita la posibilidad de crear. Disfrutar el camino nos permite crear. Y jueguenlo en su casa, ya saben cómo, jueguenlo con algún amigo, con algún compañero, y van a encontrar la salida y me la comparten la próxima vez. Bueno, todavía tenemos un poquito de tiempo, aunque sea que terminemos el tema de creatividad. Voy a pasar a otro ejercicio. Y entonces quiero que hagamos este ejercicio juntos. Entonces, este ejercicio se llama así. Este ejercicio se llama los palitos chinos. Y el tema con los palitos chinos es lo siguiente. Imagínense, normalmente llevo esto y lo pongo en el piso. Aquí ustedes no van a ver mi piso. Lo voy a poner en esta mesa. Entonces, para decir qué número hay, ustedes tienen que encontrar la lógica. Si ustedes encuentran la lógica, van a saber qué número hay cuando yo lo ponga en la mesa. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que cuando yo ponga el número, ustedes se animen y digan, es el número tal, es el número tal, es el número tal, el número que sea. El que ustedes se imaginen que es de acuerdo a la lógica. Entonces, pónganle cuidado. Y entonces el número que yo quiero que ustedes descifren es este y quiero que me digan qué número es ese. Y digan todos, excepto Angélica, digan todos qué número es ese. Mírenlo. Es que casi no lo vemos. No sé si de pronto lo puedo subir un poquito. No, subir hacia la otra dirección, la dirección contraria. Ahí lo vemos menos. Hacia la pared. Alejar de la cámara. Exacto. Gracias. ¿Qué tal así? Sí, ¿Se ve? ahí sí. Gracias. Y entonces, ¿qué número es ese? Hipótesis, ¿qué número es? Digan. Dani nos dice que el número H, no. El 6. El número 6 nos dice Astrid. David nos dice que el 3. Y entonces... El 2. Dijeron El 3. 4. Y resulta que adivinen qué número era el 1. Mírenlo bien. Voy a ponerles otro número. Ese era el 1. Ese era el 1. Ahora se los voy a poner un poquito más difícil. Quiero que me digan, miren por favor bien y díganme qué número es ese. Los escucho. ¿Qué número es ese? El 0. El 2. El 0, el 2. ¿Quién dice otra cosa? 0, 2. El 8. El 8. No, ese es el número 5. Mírenlo bien. ¿Cuál será la lógica? Tenemos que encontrar la lógica. ¿Cuál número es ese? Entonces, el anterior era el 1, este es el 5,
Ahora, quiero que miren bien este. Y quiero que me digan qué número es ese. ¿Quién se lanza? ¿Qué número es ese? ¿El 4? Me dijeron que el 4, el 12. También. El 15 porque los unió. Y entonces imagínense que ese es el 0. Eso les cuento, ese es el 0. Y entonces, ¿cuál será la lógica que hay allí si ese es el 0? Pero miren, ese es el 0 y si yo le hago unos cambios, por ejemplo, le puedo hacer este cambio, quito ese 0, pónganle cuidado. Le hice esos cambios a ese 0 y resulta que ahora se volvió 1. ¿Qué número es ese? 1. ¿Encontraron la lógica? ¿Alguien encontró la lógica? Vamos a ver. Y entonces, ahora voy a hacer otra cosa. Fíjense, voy a hacer otra cosa. Pónganle harto cuidado. Miren con atención y díganme qué número es ese. 1. 2. ¿Qué número es ese? Ese número es el 4. Entonces les voy a dar una pista. ¿Se acuerdan lo que hablábamos? ¿Se acuerdan lo que hablábamos de los límites que nos ponemos? Ustedes están poniendo un límite que no existe, que no les está dejando encontrar la lógica. ¿Cuál límite creen que se están poniendo? Es exactamente similar al ejercicio anterior en donde yo no salí. Un límite espacial. Estamos pensando en 2 dimensiones, o tal vez en una. Sí, señor, hay un límite espacial, muy bien. Y entonces, quiero que piensen, si les digo el límite es muy similar al límite que se pusieron y que John nos dijo que teníamos que romper. ¿Se acuerdan de los 9 puntos? ¿Qué hizo John? ¿Se acuerdan? Salió, ¿cierto? No estamos saliendo. En este momento, lo que les impide ver es que se están quedando en un límite que no existe. ¿Cuál límite será el que no les deja ver? Entonces, pónganle cuidado a la instrucción. Vamos a ver qué número es. Vamos a tratar de salirnos del límite que nos estamos poniendo. Y ahora, quiero que me digan qué número es este. Díganme. ¿Qué número? El 1. Ese es el número 1. ¿Quién dijo 1? ¿Quién dijo 1? ¿Dónde está? ¿Quién dijo No, pero mucha gente en el chat también. Julia, y mucha gente en el chat. Entonces, ustedes ya dijeron, la encontramos, ya sabemos cómo es, y esa Connie nos tenía tramados y ya encontramos. Entonces, van a poner a prueba su hipótesis. Solamente quiero que me digan, porque para saber si su hipótesis es cierta, la única manera es que me digan qué número es este. Los que ya dicen que saben, ¿cuál es el número? El 5. Y entonces, ¿quién dice otra cosa? Yo también digo que 5, no sé. Bueno, resulta que es el 5. Miren bien, es el número 5. Ese es el número 5. Pero así se transforma en el 0. ¿Encontraron la lógica? Sí, creo. Listo, pon la prueba. Si tú encontraste la lógica, le vas a decir, por favor, ¿qué número es este? El 4. El 0. Es el 4. Ajá. Es el 4. A ver, yo veo en el chat. Hay varios 4, entonces los que me dicen 4, resulta que ahora se volvió 5. Sí. ¿Encontraron la lógica?
Bueno, por el tiempo, ¿alguien encontró la lógica? ¿Si este es el 5? Que explique Daniela. Sí, Daniela, claro, está clarísimo. Explícalo. Tu mano. Voy a remarme. 1, 0, 5, 4, 2. Listo. Entonces, fíjense que volvimos a caer, volvimos a caer en unos límites que no existen. Y de alguna manera, cuando nos ubicamos en límites que no existen, no nos permitimos ver más allá. Este tipo de ejercicios les ilustran un poco el tema de pasar por el cuerpo y cómo realmente pues nos queda esa posibilidad. Yo quisiera, sé que nos quedan pocos momentos, pero quisiera acabar, aunque sea que el tema de creatividad. Ampliar el mundo de nuestras experiencias, permitirnos ver más. Cuando estos monjes vinieron a Bogotá y construyeron, me resultó fascinante ver cómo creaban, pero lo que me resultó más fascinante fue ver desbaratar después. Y creaban con tanto detalle y tanta perfección, y después sencillamente todo se iba, y decían la importancia de no apegarnos, de hacer lo mejor que podemos hacer en cada instante, pero no apegarnos. Y entonces ese fluir creativo en donde lo hacemos con nosotros, que nos conectamos en esa posibilidad de fluir. Bueno, otros ejercicios que sirven mucho que no alcanzamos a hacer son juegos de lógica. Hay muchos juegos de lógica que son muy divertidos y que les ayudan a trabajar con los grupos. El tema de la creatividad. Comprender lo que eres es mucho más importante que perseguir aquello que crees que debería ser. Distintos caminos. Y entonces, para trabajar la creatividad hay distintos caminos. Yo les comparto algunas herramientas. Perdón, Connie, qué pena contigo, es que no estamos viendo. Ay, Dios, espera. ¿por qué esta pantalla? Ah, no, mentira, sí, soy yo, lo siento. Tenía anclada la tu cámara. Listo. Súper, pero yo bien. tenía una pregunta para Dime. ti. ¿Podrías repetir, pues si es posible, la indicación que diste al inicio para el juego de los números con los palitos? Entonces, mira, este juego se llama los palitos chinos. Este juego se llama los palitos chinos. Y entonces lo que ustedes van a hacer es a adivinar o encontrar la lógica que está detrás de los palitos chinos para poder decir cuáles números aparecen allí. Y entonces van a mirar, van a observar y van a decirme qué número es este. Entonces, normalmente yo lo pongo en el piso. Aquí lo puse allí para facilitarles a ustedes. Pero esa es la instrucción. Este juego se llama los palitos chinos y vamos a ejercicios de este tipo que le ayudan a uno a la fuerza a romper límites. Son importantes porque uno se da cuenta que en la vida se ponen muchos límites. Y dice, oiga, no, de verdad, yo cuántos límites me pongo y me atrapo en situaciones en que digo no se puede salir y sí se podía salir. Entonces, ese pasar por el cuerpo ayuda, entre otras cosas, porque no sé si ustedes lo experimentaron porque el tiempo era muy corto, pero sí se siente rabia. Y cuando otros pueden y uno no puede, uno empieza a sentir molestia. Y empieza a sentir uno cuando está con los grupos, empieza a sentir que la gente se siente muy molesta de ver que no puede, que los otros pueden, y dicen, pero ¿por qué uno? ¿Pero por qué? Y cuando logran ver, encuentran la sensación de ese momento de plausibilidad en donde uno dice, ah, ¿cómo no lo vi antes? Pero esas invitaciones que pasan por el cuerpo le ayudan a uno a ver pues mucho más. En esta, sencillamente les hablo un poco de caminos. La cinética es un camino interesante que no alcanzamos a ver porque se nos acabó el tiempo, pero hay información y yo les voy a dar bibliografía, o sea que no se preocupen por eso. Distintos caminos. La cinética tiene unos pasos que son interesantes, es una que le ayudan a uno como a soltarse otra vez a trabajar la creatividad. Les doy como algunos caminos en ese sentido y les doy algunas referencias que obviamente les voy a compartir a ustedes. Que no alcanzamos a trabajar sino un tema, pero me quedan 5 minutos,
En los 5 minutos voy a hacer un recorrido rápido mostrándoles que en todos los temas la metodología nos permite todo eso. Nos permite recuperar experiencias, compartir, nos permite también poner a dialogar la teoría con la práctica y nos permite construir juntos. Ese pasar por el cuerpo y ese escuchar a nosotros. Fíjense que si ustedes no participan, por ejemplo, cuando les invité a participar y estaban tan callados, yo decía, Dios mío, la riqueza de un taller está en la participación. Si participan poquito, pues yo sé que lo virtual a veces inhibe, pero si participan poquito, el taller será menos potente de lo que sería si no participan. Hoy todos sus aportes nos permitieron a todos comprender muchas cosas y ver mucho más. No nos quedan sino 4 minutos. Yo iba a compartirles como estructuras de otros talleres. Todos funcionan de manera similar, pero en todos utilizo recursos distintos. La idea es que ustedes encuentren sus propios recursos y organicen sus propios bancos de materiales para que cuando quieran trabajar esto con otros, con grupos, pues tengan muchos recursos para poderlo trabajar. Creo que nos toca como ir cerrando la reunión. No alcanzamos a mirar tal vez otros. Quisiera pedirles, es que hay una, creo que no están viendo lo que les estoy mostrando, pero espérenme, les quiero, así como la vez pasada les dejé un artículo, les voy a sugerir otras 2 cosas hoy para quienes tengan tiempo y puedan. Así estoy presentando, creo. Ah, no, pero me toca una ventana, quiero invitarlos a leer 2 cosas. Uno, para conflicto, que es un tema muy importante, hay un libro que yo escribí que está publicado y que ustedes lo encuentran en Google Books, que se llama Conflicto, Problema o Invitación. Se los sugiero porque es muy práctico, realmente están toda la teoría y la práctica muy puestas allí. Entonces, a quien le interese el tema de transformación de conflictos, les voy a dar mucha más bibliografía, pero ese libro que yo escribí, lo encuentran así, Conflicto, Problema o Invitación en Google Books. Ya les pongo el enlace, les puede dar herramientas. Y para pensamiento crítico, escuchar a esta mujer es absolutamente maravilloso, y quiero invitar a que la puedan escuchar. Quiero estar segura cuál es el enlace en el que habla en español. A ver si es este, para mandarles el que habla en español. Bueno, es que está traducida en tiempo real en español. Si ustedes pudieran leer para la próxima esas... No, en este no está en español. Ya sé cuál es. Les voy a mandar el que está en español para que ustedes puedan, por favor, mirarlo para la próxima vez. Debe ser porque el otro está en inglés. Escuchen a esta, es maravilloso, realmente escucharla a ella le abre a uno la perspectiva de una manera increíble. Entonces los invito a... Y les dije que les iba a poner el de conflicto. También, si lo quieren leer, podría ser útil leerlo. ¿Algún comentario respecto a la sesión de hoy? ¿Les gusta la metodología? Podemos trabajar con ella la próxima va a trabajar sobre autoconocimiento y emociones, que creo que en esta época es... Ya les mandé por el chat el libro de problema de invitación y les mandé el enlace. Este enlace maravilloso que nos ayuda, pues lo tengo como uno de los recursos para trabajar pensamiento crítico. Y bueno, se llegaron las 12, ha sido un gusto enorme estar con ustedes hoy. Espero que hayan disfrutado el taller y que hayamos logrado que apropiemos la metodología y veamos lo potente que es la metodología para el desarrollo humano y el desarrollo de distintas habilidades. Un fuerte abrazo para todas y para todos. Nos vemos en la siguiente sesión. Cuídense mucho y seguimos en contacto. Mil gracias, un abrazo.
Muchas gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias. Feliz día. Muchas gracias, bonita tarde. Lo mismo, cuídense mucho.